Riesgo, que es un hombre que viene del sector privado y que se metió en política. Lo tenemos aquí en el piso. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Buen día. Diputado electo. Diputado electo. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Bien. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Te sorprendió esto de que, más allá de que uno va convencido a una elección para defender ideales, si se quiere, o defender ideas, o defender proyectos, ¿te sorprendió haberle ganado al partido provincial? Bueno, yo creo que el claro apoyo, ¿no? A ver, si bien obviamente veníamos trabajando en pos de salir victoriosos y estábamos convencidos de esto, yo creo que no deja de ser obviamente una sorpresa y un grato reconocimiento, en definitiva, yo creo, al gobierno de Javier Milei y a todas las políticas que se vienen llevando adelante. Y bueno, y creo que este fue el gran respaldo que vimos este domingo en las urnas, ¿no? Respecto de todo el proyecto que se viene llevando adelante a nivel nacional y a nivel provincial también, ¿no? ¿Cómo crees que votó la gente? ¿Por propuestas? Porque obviamente yo lo analizábamos con Dani y decíamos, o por lo menos yo apuntaba esto, la propuesta del gobierno o del oficialismo es, bueno, nosotros bajamos la inflación, tenemos este proyecto, vamos por esto, vamos por esto, vamos por esto. Desde el otro lado solamente era frenar a Milei y eran conceptos. Ahora, ¿vos pensás que la gente votó por eso o votó por otra cosa? Yo creo que votó por las propuestas que se vienen hacia adelante y además la gente obviamente no se olvida de dónde veníamos, qué gobierno le entregaron a Javier Milei, ¿no es cierto? Con ese 25% de inflación en diciembre de 2023, el 50% de pobreza que luego se bajó al 30%, y gracias a esto y todas las reformas que se han llevado adelante de la mano de Javier Milei y del gobierno nacional, que obviamente ha llevado a una mejoría clara, ¿no? En las condiciones económicas y sociales de Argentina, y yo creo que este es un claro reconocimiento que la población está dando, y además de esto, digamos, las reformas de segundo grado, que bien lo hemos escuchado decir muchas veces a Javier Milei, ¿no? Y es todo lo que vamos a llevar adelante ahora en el Congreso respecto, bueno, de la reforma laboral, reforma tributaria, modificación del Código Penal. Entonces, a ver, yo creo que la gente reconoce por un lado todo el gran trabajo que se hizo para mejorar desde donde veníamos por un lado, y por otro lado todo el futuro que realmente tenemos como país, cuando realmente todas estas reformas, que son obviamente muy profundas e importantes para la Argentina, se lleven adelante y podamos realmente de una vez por todas transformar el país y en definitiva explotar todo el potencial que tenemos, ¿no? Desde lo humano y recursos naturales, como en el caso de nuestra provincia. Entonces, me parece que es esto, ¿no? Un reconocimiento al gran trabajo que se ha hecho de la mano del presidente, y en base a esto, obviamente, nuevamente un claro respaldo a sus políticas y a la forma de llevar adelante el gobierno. Respecto de lo que ha sido la campaña y de lo que has encontrado en los vecinos con los que te has reunido en estas últimas semanas, ¿cuál es la evaluación que tenés respecto de las propuestas que te han hecho llegar seguramente? Bueno, mira, lo que nos ha sucedido, obviamente, por una cuestión lógica, al recorrer el territorio, reuniones con los vecinos y demás, siempre surgen estos reclamos más de índole provincial, ¿no? ¿No es cierto? De educación, salud, seguridad. Y creo que la elección de este domingo es muy importante porque también nos deja muy bien parados de cara a dar la discusión, obviamente, en 2027 respecto de diputaciones provinciales, concejalías, intendencias, y ahí obviamente dar todas estas discusiones y estos reclamos que tiene la gente respecto de todo esto, ¿no? Y bueno, y creo que en ese camino estamos, y esto es lo que vamos a seguir generando y trabajando. Perdón, no, ¿qué es lo que más te pidió la gente? No, a ver, por eso, es como conversábamos recién. Yo creo que por un lado hay un reconocimiento y un apoyo claro a todas estas reformas que se vienen por un lado. Es como que a pesar de que sabemos el gran ajuste, ¿no? Que tuvo que hacer Javier Milei en pos de una mejoría clara del país, y la estamos viviendo, y esto cada vez va a ser más virtuoso y llevadero y crecimiento a nivel nacional. Creo que el apoyo es claro en esto, y creo que los reclamos obviamente vienen de cuestiones que por ahí gobiernos anteriores no han sabido resolver, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, que ha sido un tema clave en el gobierno de Javier Milei, como en todos los gobiernos anteriores. Lamentablemente nadie lo ha podido resolver, nadie ha podido equiparar el poder adquisitivo de los jubilados, y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, demos estas discusiones realmente de forma seria y estas reformas de fondo y profundas que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros decimos, bueno,
queremos, obviamente, ¿quién no querría? O todos sabemos que hay que mejorar las jubilaciones. Demos una discusión de la reforma laboral para poder este universo que estimamos en un 40% de trabajadores en la informalidad pasen a ser trabajadores en blanco, por ende haya más aportantes y en base a esto podamos mejorar las jubilaciones. Entonces, creo que esto es lo que nos propone Javier Milei, dar estas discusiones de fondo con seriedad y cosas que realmente transformen la Argentina y traigan beneficios claros como para todos los argentinos, como lo venimos viendo, ¿no? Con la baja de la inflación, la baja de la pobreza, mejora de la macroeconomía. ¿Sos abogado? Martillero. Martillero y corredor público. No sos abogado. Ah, pensé que para ser martillero debe ser abogado. No, son carreras independientes. Bien. Entiendo que sabes de leyes y demás y de algunas cuestiones te vas a ir metiendo. El presidente dijo en estos últimos días, desde el lunes, dijo que a partir del 10 de diciembre, reforma tributaria, reforma laboral y después reforma previsional, entre otras. Reforma impositiva creo que también está en el medio. En el caso de Neuquén, que la idea es defender los recursos, cuestiones propias de Neuquén. Digo, todo lo que mande el Ejecutivo, en tu caso, entiendo que se estudia primero, pero digo, en tu caso, todo lo que se mande desde el Ejecutivo Nacional se vota sin chistar, como para entender cómo es el proceso, ¿no? O se puede proponer algún cambio, alguna coma, cambiar algún punto, cambiar algún inciso. Bueno, yo creo que en este sentido, digamos, va a ser clave, obviamente, la defensa de Neuquén, por un lado, independientemente de que claramente vamos a apoyar todas las medidas que Javier Milei quiera llevar adelante, porque vemos que esto, ¿no? Vemos que ha sido un camino virtuoso todas sus propuestas y vemos que realmente han traído beneficios claros. A ver, hemos visto durante la campaña que han hecho una utilización, obviamente, al querer provincializar la elección, respecto de esto, ¿no? De qué van a hacer los candidatos de Javier Milei por la provincia de Neuquén, o qué va a ser el proyecto de Javier Milei por la provincia de Neuquén. Y la gente tampoco se olvida de los beneficios que las políticas de Javier Milei han traído. Sabemos muy bien que en el caso de la provincia de Neuquén, gracias a la ley Bases, se estableció el RIGI, el régimen de las grandes inversiones, ¿no? Y esto ha sido clave para todas las inversiones que han venido respecto de Vaca Muerta, el sector petrolero, bueno, y han beneficiado claramente a nuestra provincia. Y de la mano de esto, obviamente que se dio gracias a Nadia Márquez como secretaria de bloque y diputada nacional, obviamente, y de la mano de Martín Menem para lograr todos estos consensos y poder llevar adelante todas estas reformas y estas propuestas. Entonces, yo creo que volviendo a lo mismo es, bueno, dejemos de hablar de cuestiones que por ahí no tienen mucho sentido, que no van a tener mucho asidero o mucha banca dentro de la Cámara de Diputados, y demos realmente estas discusiones de fondo que obviamente van a llevar a mejorar la Argentina y por ende vemos que han mejorado y que han beneficiado a Neuquén. Y esto no es solo promesas, sino que lo vemos día a día en base. Vemos por un lado, por ejemplo, el convenio que se ha firmado entre YPF y Eni, que nos va a permitir duplicar la producción de gas. Vemos la propuesta que hay detrás de la empresa detrás de ChatGPT, que va a invertir, estimamos, unos 25.000 millones de dólares en la Patagonia. Entonces, esto, ¿no? Creo que es una realidad palpable y no solo promesas de campaña. Y en definitiva fue eso, ¿no? Creo que todo lo que Javier Milei dijo en campaña lo fue cumpliendo uno por uno cada una de las cosas, ¿no? El sentido común, terminar con los piquetes, echar 55.000 ñoquis del Estado, etcétera, etcétera, todas las cosas que hemos visto y que se han ido cumpliendo, y este fue el respaldo de la gente en las urnas. Cortita, en estos años hemos conocido el carácter de Nadia Márquez como combativa de la idea de la libertad avanza, peleándose y poniendo un escudo a espada, peleándose con todos. Todavía estamos conociéndote, sos un muchacho joven, te estás metiendo en política. ¿Está la posibilidad de juntarse con el gobernador para hablar de estas cosas, para tirar en conjunto intereses para la provincia, o los intereses que tiene el gobernador van por otro carril? Bueno, yo creo que la relación de Nadia Márquez con el gobernador siempre ha sido virtuosa y cordial y fluida, y obviamente por ese camino vamos a seguir. Yo obviamente me involucré en política para cambiar muchas cosas, y muchas de estas cosas es justamente esto, ¿no? Las peleas sin sentidos que hemos visto dentro de la Cámara de Diputados, la falta de comunicación por querer buscar un rédito político, o determinadas cuestiones sin pensar en la sociedad, ¿no? Y en el beneficio que se puede generar, obviamente, desde la política y desde los consensos, y creo que en ese camino vamos a seguir, obviamente, con el gobernador, porque
porque hay cantidad de intereses que son ¿Ya te comunes llamó o para no? mejorar. No, Todavía no me ha te llamó. llamado todavía. Es Bueno, ayer señal, estaba es con una- Caputo. Es una señal. Pero bueno, sí se ha comunicado con Nadia y bueno, y obviamente, nada, creo que en este camino estamos y es lo que vamos a lograr, ¿no? Ujú. Y esta comunicación para en definitiva defender todos los intereses de la provincia y todo lo que tengamos que seguir llevando hacia adelante. Dani. Preguntarte, bueno, de Martillero a este escenario creo que hay una distancia bastante importante. ¿Qué te conquistó o cuál fue el momento en el cual decidiste apostar a esto? Bueno, yo tuve en realidad dos etapas. A mí me pasó, ni mi familia ni yo habíamos participado nunca en política. Me pasó primero con Mauricio Macri, ¿no? Como escuchar en 2015 una persona que venía a proponer algo diferente o decir, bueno, cambiemos estas cosas, escuchar siempre a los mismos políticos que con las mismas recetas nos llevaron a donde estábamos, ¿no? Y bueno, ahí participé un tiempo en política. Creo que lamentablemente en ese momento ni él pudo llevar determinadas reformas que hubieran sido fundamentales para el país, ni la sociedad, creo, el contexto social en ese momento lo hubiera acompañado. Entonces participé en ese tiempo en política. Después me alejé, volví a mi actividad, digamos, el tema de la inmobiliaria, Martillero. Y me pasó nuevamente ahora con Javier Milei, ¿no? Decir, en definitiva, escuchar a una persona que venía de afuera de la política, decir en definitiva todas las cosas que queríamos lograr para el país, ¿no? Estábamos hartos de ver esto que charlábamos recién, el tema de los piquetes, el tema de los ñoquis, el tema de 40 años una persona sentada en un sindicato, ¿no? Toda esta cosa que como sociedad creo que ya había producido un hartazgo muy importante y bueno, y en definitiva también fue lo que lo hizo llegar a Javier Milei al gobierno en busca de esto, ¿no? De estas transformaciones profundas y en definitiva llevar al país a un sentido común y un país normal, ¿no? Como cualquier otro, Sí, ¿no? claro, Porque- y aparte romper ese statu quo bueno, es así, 40 años un sindicalista, siempre se presenta lo mismo, bueno, siempre... El otro día escuché decir que hasta es bueno vivir con inflación. Digo, hay cosas que tal vez uno no pierde o no tiene la noción de las cosas, pero digo, romper ese statu quo, que es lo que propone Milei desde su comienzo, creo que hizo despertar un poco más a los jóvenes como para decir, bueno, esto no es tan así. Bueno, pero aparte yo creo que en este sentido también, ¿no? Por ahí se había generado en la sociedad este acostumbramiento, Sí, ¿no? claro. ¿Cómo decir un funcionario que gana 2, 3, 4 millones de pesos por mes, cómo hace para vivir en una casa de $800.000, andar en un auto de 200.000? Entonces, volviendo a esto, ¿no? Al sentido común, si bien nos habíamos acostumbrado, yo creo que la gente se rebeló y sigue demostrando esto, ¿no? Respecto de las prácticas de la vieja política y de estas recetas. Y esto es lo que volvió a suceder, creo, en este domingo en las urnas. Y bueno, y obviamente, nada, gracias a Dios que está sucediendo esto y que nos hemos podido rebelar como sociedad y generar estos cambios y ver realmente el derrame de dónde están los recursos, dónde está el dinero. Fue otro reclamo también en campaña de la gente, decir, bueno, nosotros somos una provincia petrolera, recibimos cantidad de millones de dólares en regalías, más todo lo que se viene para adelante con el gran aumento de la producción que va a haber, y dónde está esa plata, ¿no? Porque no podemos transitar por las rutas, no tenemos educación, no tenemos seguridad, y bueno, y creo que este ha sido un poco el reclamo de la gente. Y sin olvidarnos también, y hemos visto el último día de campaña, también lo que le ha pasado a Pablo Servi, ¿no? Claro. Un hecho totalmente grave de inseguridad y de violencia, y bueno, y no hay que dejar de remarcarlo, porque así como pasó lo de Pablo, vimos estos últimos días que le pasó a varias familias también, en base a las conversaciones que tuvimos con la policía, con Pablo, nos fuimos enterando, ¿no? Y obviamente claro. sabemos que todos los días hay inseguridad y demás, pero hechos tan graves de violencia y de entraderas y de seguridad, bueno. Entonces, en definitiva esto, ¿no? Como para resumir, es creo un respaldo muy importante hacia todo este camino virtuoso y en definitiva también en el relativamente poco tiempo, porque en definitiva fueron 2 años del gobierno de Javier Milei, todos estos beneficios que se lograron en base de dónde veníamos y a dónde íbamos y Claro. seguíamos con las recetas, ¿no? Tal cual. del peronismo o del kirchnerismo. Escuchaba a Beltrán Briones, un influencer que está dentro de tu rubro, Es un genio. y es llamativo el alcance que tiene para la corta edad también que me deja, porque tiene 26 años, yo el otro día lo vi, y claro, tiene una forma tan formal de vestirse que realmente yo pensé que era un poco más grande. Y hizo mención a que
Él, por supuesto que está en línea con lo que dice el oficialismo, pero el otro día dijo que le iba mejor en cuanto a la venta de los metros cuadrados en el gobierno anterior. Quería ver si nos lo podías explicar de cómo se beneficiaba el mercado inmobiliario en la época de Javier Milei. Mirá, yo, por un lado, lo de Beltrán, el algoritmo de TikTok hace que me aparezca todo el tiempo, porque Sí. como estoy en el rubro y aparte me gusta y lo escucho, es impresionante, todo el tiempo me aparece. Y creo que es un ejemplo clave también de la perseverancia, ¿no? Porque él en sus charlas explica esto, dice, él publico 30 videos por día y uno pega, entonces dice, la gente piensa que todos mis videos son virales y pegan. Claro. Y bueno, creo que es un ejemplo de trabajo, de constancia y de perseverancia en este sentido. Y respecto a tu pregunta, los beneficios de Javier Milei han sido claros respecto de la vuelta al acceso al crédito hipotecario, ¿no? Nuestro rubro se ha visto totalmente beneficiado de esto y creo que personas quizás de mi edad o un poco más también nos cansamos de esto, ¿no? De no haber visto nunca a lo largo de la historia en la Argentina una estabilidad, ¿no? Durante determinada cantidad de años. Siempre vemos ¿no? vaivén económico y social y cada 4 años, cada 8 años volvemos a la emisión que genera inflación, que genera, ¿no? Entonces todo este círculo ¿no? en el que vivíamos y del que nunca podíamos salir, y creo que el riesgo Cuca, del que realmente también muchas veces hemos escuchado hablar al presidente, es esto, ¿no? Cuando el kirchnerismo no está en el poder, esta actitud destituyente, y va de la mano también de lo que conversamos, porque en definitiva, en base a las actitudes que hemos visto dentro de la Cámara de Diputados y que lamentablemente repercute obviamente en la sociedad y en este miedo de que vuelva el peronismo o el kirchnerismo, que obviamente este domingo se ha ratificado que no va a volver a suceder, pero digo, también pasaba que esto genere un aumento del riesgo país, que genere una dificultad de volver al crédito internacional, por ende un aumento de las tasas. Entonces todo esto generaba que no hubiera estabilidad, que no hubiera acceso al crédito de ningún tipo, no solo hipotecario. Y creo que esto de la mano de la eliminación de la ley de alquileres también, bueno, eso fue impresionante el boom que hubo respecto de que, bueno, obviamente tenemos que apuntar a un libre mercado, creo que eso es lo que venimos a proponer, obviamente está más que claro, y que sea virtuoso justamente esto, ¿no? El desarrollo de las pymes, el desarrollo de cada persona de manera individual y poder de una vez por todas fomentar todo esto y el potencial que tenemos como país para poder salir adelante. Eso te iba a preguntar, cortito, porque ya nos quedamos casi sin tiempo, pero digo, estás en el rubro, la ley de alquileres, ¿habría que rediscutirla, habría que activarla, habría que mejorarla? En una región como en la que nos pasa a nosotros, toda zona petrolera es todo valor petróleo, ¿cómo hacemos para que eso se equipare y que un alquiler de un monoambiente no nos salga 2 millones de mangos por mes? Bueno, justamente relacionado a lo que decía recién del riesgo Cuca, vimos ahora a los últimos días de campaña en decir al peronismo que lo que venía a proponer, si ganaban, eran justamente derogar la ley de alquileres, cuando realmente es volver, como decíamos recién, a las mismas recetas que llevaban a que hubiera menos propiedades en oferta y por ende las pocas que había, el valor fuera totalmente irrisorio, porque también generaba eso, ¿no? Y el riesgo de lo que vemos relacionado a todo esto, porque también va de la mano de defender la propiedad privada, porque vemos cantidad de propietarios que también no tienen sus propiedades tomadas, no hay una respuesta rápida respecto de esto de parte de la justicia. Entonces vemos que todo esto obviamente genera un miedo en el inversor. Sí, claro. Entonces, obviamente, cuando entramos en este círculo, menos gente quiere invertir en propiedades porque no tiene un rédito normal como en el resto de los países. Por otro lado, no hay desarrollo inmobiliario, por ende hay menos propiedades, por ende las pocas que hay aumentan de valor. Entonces, y más como yendo un poquito más a tu pregunta, más en una provincia como la nuestra, que lamentablemente por ahí el sector petrolero y de la mano de por ahí los sueldos que perciben y demás, que tienen una clara diferencia respecto del resto de la población, generan esta distorsión en el mercado, ¿no es cierto? Sí, aparte es una ciudad que está en constante crecimiento. Sí, digo, lleno de edificios. Lleno de vacíos edificios, igual, mucha gente que se viene a instalar. Es una ciudad también donde te ofrece universidades, donde los pibes del interior o pibes de otro lugar se vienen acá y alquilar realmente. Bueno, nada, vos lo sabés porque sos joven. Yo me tocó estudiar a mí en su momento también en lo mismo. Digo, es muy difícil en una... Entiendo que la macro se tiene que acomodar para que se acomode la micro y ahí vamos viendo, pero en el mientras tanto,
pasan años, pasan generaciones, y alquilar siempre fue un tema difícil. Sí, Te habilitamos la segunda etapa de la entrevista en otro momento con esto, ¿eh? ¿Por qué? Y sí, porque pero porque da para desarrollar. Claro. Justamente creo que es tu fuerte y me parece que es importante Sí, claro, hablarlo obvio. con vos que tenés experiencia. Sí, sí, y no es solo el tema del alquiler, que es un gran flagelo, porque realmente no se consigue, no hay en el mercado. Y por otro lado también para el tema de la compra, cuando el tema este de los créditos hipotecarios, que realmente fue muy llamativo, todo el mundo, ¿qué cuenta hacía? Dice, con los valores que manejamos de alquiler Claro. en la provincia de Neuquén o en la ciudad de Neuquén puntualmente, nos pagamos la cuota del crédito, ¿no? Ujú. Y entonces tampoco había oferta. Obviamente todos conocemos el gran caudal de gente que se asienta todos los días en la provincia y, obviamente por un proyecto por un futuro, ¿no? Buscando Claro. una mejor salida laboral y demás. Es muy llamativa nuestra provincia en este sentido. Y bueno, y cuando tuvimos esta gran demanda respecto de compra, porque bueno, obviamente mucha gente pudo acceder al crédito hipotecario, tampoco había oferta respecto de esto, ¿no? Entonces, creo que obviamente son todas cosas que nos tenemos que seguir planteando. Bueno, es nuestro primer contacto, por lo menos después de la elección, con Gastón Riesco, que es el diputado nacional electo por La Libertad Avanza, representando a Neuquén. Obviamente vamos a seguir hablando antes de la Asunción y después de la Asunción, obviamente, esperamos que nos atienda el teléfono. Como siempre. Ahora más que nunca para seguir conversando mm. y en definitiva esto, ver entre todos cómo podemos sacar el país adelante, ¿no? Yo entiendo que hay que romper con el statu quo, con un montón de cosas, pero ¿te bancarías la crítica constructiva? Pero claramente. Porque sí. hay muchos que no te atienden más el Sí, teléfono. es la forma de construir, porque si no, no hay manera. Bueno, me alegro. Ahí está Gastón la riqueza. Riesco. Sí, Gastón Riesco. 38 años, diputado electo. La primera vez que se mete en política, por La Libertad Avanza, logró una banca en el Congreso de la Nación. 9 de la mañana, un minuto ya. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta mañana.